Hay noches que se quedan grabadas en tu memoria para siempre, no importa cuánto tiempo pase. Esta es una de esas historias que jamás podré olvidar. Y créeme, cuando te digo que lo que viví durante aquellas madrugadas en las calles de Puebla cambió por completo mi forma de entender mi trabajo como paramédico. Mi nombre es Julián Vázquez, tengo 36 años y llevo más de una década respondiendo llamadas de emergencia. He visto de todo, o al menos eso creía hasta hace 6 meses. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Además, si alguna vez has tenido una experiencia inexplicable trabajando de noche, compártela en los comentarios. Ahora sí, sigamos con la historia. Trabajo en el turno nocturno desde hace 7 años, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Elegí este horario después de mi separación, cuando las noches en mi departamento vacío se volvieron insoportables. Prefería estar en las calles, ayudando a la gente, manteniéndome ocupado. Mi compañera habitual, Daniela Torres, llevaba conmigo 3 años. Era una profesional excepcional, seria, metódica, con una calma envidiable incluso en las situaciones más tensas. Nunca la había visto perder los nervios, ni siquiera cuando atendimos aquel accidente múltiple en la autopista el año pasado. La ambulancia que conducíamos era una Ford Transit del 2020, blanca con franjas verdes y naranjas, equipada con todo lo necesario. La conocía como la palma de mi mano después de tantas noches recorriendo las avenidas de Puebla, desde el centro histórico hasta las colonias más alejadas. El olor a desinfectante mezclado con plástico nuevo se había convertido en algo familiar, casi reconfortante. Los asientos de vinilo negro crujían cada vez que nos acomodábamos, y el motor tenía un ronroneo particular que me ayudaba a mantenerme alerta durante las horas más tranquilas. Todo comenzó un martes a principios de mayo. La temperatura había bajado considerablemente esa semana, algo inusual para la temporada. El aire tenía ese frescor que te obliga a cerrar las ventanas por la noche. Recuerdo que llevaba mi chamarra de mezclilla debajo del uniforme porque el aire acondicionado de la base nos congelaba. Eran las 2:15 de la madrugada cuando recibimos la primera llamada extraña de aquella serie que me mantendría despierto durante semanas. La operadora nos informó de un hombre de aproximadamente 50 años con problemas respiratorios en la colonia La Paz, cerca del mercado. La dirección era un edificio de departamentos de 3 pisos, con fachada de ladrillo rojo desgastado por el tiempo. Las farolas de la calle parpadeaban con esa luz amarillenta que hace que todo se vea más desolado. Daniela conducía esa noche mientras yo revisaba el equipo en la parte trasera. El sonido de la sirena resonaba entre los edificios silenciosos, creando ecos que parecían multiplicarse. Llegamos en menos de 8 minutos. Un señor mayor nos esperaba en la entrada del edificio, gesticulando nerviosamente. Sus manos temblaban mientras señalaba hacia el segundo piso. «Apúrense, por favor, mi hermano no puede respirar», decía con voz entrecortada. El pánico en sus ojos era genuino. Subimos las escaleras de 2 en 2, cargando el equipo de emergencia. El pasillo olía a comida recalentada y humedad. Daniela tocó la puerta del departamento 203. Una mujer de unos 45 años nos recibió. Sus ojos estaban enrojecidos. Había estado llorando. «Está en la recámara, rápido», nos urgió haciéndose a un lado. Entramos a una habitación pequeña, con paredes pintadas de azul claro que se veían grises bajo la luz tenue de una lámpara de noche. Un hombre yacía en la cama, respirando con dificultad evidente. Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular que no me gustó nada. Tenía el rostro pálido, cubierto de sudor que brillaba bajo la luz. Sus labios mostraban un tono ligeramente azulado, señal clara de falta de oxígeno. «Señor, soy Julián, soy paramédico. Vamos a ayudarlo, ¿de acuerdo?», le dije mientras Daniela ya estaba colocándole el oxímetro en el dedo. El hombre asintió débilmente. Sus ojos me miraban con una mezcla de miedo y súplica.
Daniela me mostró la lectura del oxímetro, 78%, demasiado bajo. Teníamos que trasladarlo inmediatamente. Vamos a llevarlo al hospital. Tiene baja saturación de oxígeno, expliqué a la familia mientras preparábamos la camilla portátil. Entre Daniela y yo lo trasladamos con cuidado a la camilla. Pesaba bastante, pero estábamos acostumbrados. El hermano y la esposa nos seguían de cerca, haciendo preguntas que intentábamos responder mientras nos movíamos. El proceso de bajar las escaleras con la camilla fue complicado, como siempre, especialmente en un edificio antiguo con escalones irregulares. Una vez en la ambulancia, conecté al paciente al monitor cardíaco y le coloqué una mascarilla de oxígeno al 100%. Sus signos vitales comenzaron a estabilizarse lentamente. La esposa subió con nosotros a la parte trasera. Se sentó en el pequeño asiento lateral, retorciendo un pañuelo entre sus manos. El hermano dijo que nos seguiría en su auto. ¿Desde cuándo está así?, le pregunté mientras ajustaba la velocidad del flujo de oxígeno. Desde hace 2 horas, más o menos. Primero fue solo una tos, pero después empeoró mucho. Tiene problemas del corazón. Ya estuvo hospitalizado el mes pasado, me explicó con voz temblorosa. Daniela arrancó la ambulancia y activó las luces de emergencia. El trayecto al Hospital General de Puebla duraría unos 15 minutos. Las calles estaban prácticamente vacías a esa hora, solo algunos taxis circulando y algún que otro camión de basura haciendo su recorrido nocturno. Los semáforos parpadeaban en amarillo intermitente. El reflejo de nuestras luces rojas y azules bailaba sobre las fachadas de los edificios que íbamos dejando atrás. Mantuve la vista en el monitor, vigilando cada parpadeo de los números verdes en la pantalla. La frecuencia cardíaca del paciente era alta pero estable, 110 latidos por minuto. Su respiración seguía siendo trabajosa a pesar del oxígeno. Le tomé la presión arterial 160/95, elevada. La esposa no dejaba de mirarlo, mordiéndose el labio inferior. «Va a estar bien, señora. Ya está respondiendo al oxígeno». Intenté tranquilizarla. Ella asintió sin apartar la vista de su esposo. Sus dedos acariciaban suavemente la mano de él. Pude ver el brillo de unas lágrimas que amenazaban con desbordarse. Íbamos por la avenida Juárez. Faltaban solo 5 minutos para llegar al hospital. Las luces de neón de algunos negocios cerrados creaban un resplandor artificial en la oscuridad. Un gato cruzó corriendo frente a nosotros. El aire acondicionado de la ambulancia zumbaba constantemente. Todo parecía normal, rutinario. Pero entonces sucedió algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. Aparté la vista del monitor apenas unos segundos para alcanzar una gasa del compartimento superior. Cuando volví a mirar hacia la camilla, el paciente ya no estaba allí. La camilla estaba vacía. Las correas que lo sujetaban seguían abrochadas, pero no había nadie debajo de ellas. La mascarilla de oxígeno yacía sobre las sábanas blancas, todavía silbando con el flujo de aire. Los cables del monitor cardíaco colgaban sueltos, y la pantalla mostraba una línea plana con un pitido constante. Me quedé paralizado, mirando fijamente el espacio vacío donde segundos antes había un hombre de 80 kilos. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Era imposible, absolutamente imposible. ¿Qué? Fue lo único que logré articular. Giré la cabeza hacia la esposa. El asiento lateral también estaba vacío. Ella tampoco estaba. El pañuelo que había estado retorciendo entre sus manos descansaba sobre el asiento, todavía tibio. El olor de su perfume, algo floral y dulce, todavía flotaba en el aire. «¡Daniela! ¡Para la ambulancia!», grité hacia adelante. Mi voz salió más aguda de lo normal. Daniela frenó bruscamente, haciendo que todo el equipo se sacudiera. La ambulancia se detuvo en medio de la avenida. Escuché su voz desde la cabina. «¿Qué pasa? ¿Se puso peor?» «No están», logré decir, todavía mirando la camilla vacía. «No están aquí, Daniela. Desaparecieron». Daniela abrió la puerta que comunicaba la cabina con el compartimento de pacientes. Su rostro reflejaba confusión total cuando vio la camilla vacía. Se quedó inmóvil en el marco de la puerta, con la boca ligeramente abierta. «¿Pero qué? No puede ser».
Estaban aquí hace 2 segundos, dijo, entrando completamente al compartimento. Sus ojos recorrían cada rincón, como si esperara encontrarlos escondidos en algún lugar imposible. Revisamos toda la ambulancia, abrimos cada compartimento, miramos debajo de los asientos, verificamos hasta los espacios más absurdos donde obviamente nadie podría caber. La puerta trasera seguía cerrada con seguro desde adentro. Las ventanas laterales estaban intactas. No había ninguna forma lógica de que 2 personas adultas hubieran salido de una ambulancia en movimiento sin dejar rastro. «Julián, esto no tiene sentido», dijo Daniela, y por primera vez en 3 años la escuché con un tono de miedo en su voz. «Yo vi al señor en el espejo retrovisor hace un momento. Estaba ahí. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Las manos me temblaban mientras intentaba encontrar una explicación racional. ¿Me había quedado dormido? ¿Era una alucinación por falta de sueño?» Pero Daniela también los había visto. Los dos no podíamos estar alucinando lo mismo. Daniela sacó su radio y llamó a la base con voz temblorosa. Explicó la situación lo mejor que pudo, aunque sonaba completamente descabellada, incluso para nosotros que lo estábamos viviendo. La operadora nos pidió que regresáramos a la dirección original. Tal vez había habido algún malentendido, tal vez el paciente nunca había subido a la ambulancia. Pero yo sabía lo que había visto. Lo había monitoreado. Había sentido su pulso bajo mis dedos. Regresamos al edificio de departamentos con un nudo en el estómago. El hermano seguía allí, esperando en su auto estacionado afuera, con el motor encendido. Se bajó al vernos llegar con expresión preocupada. «¿Ya están en el hospital? ¿Por qué regresaron?», preguntó acercándose. Daniela y yo nos miramos. ¿Cómo le explicábamos lo que había pasado? «Señor, disculpe la pregunta, pero ¿usted llamó a la ambulancia hace media hora?», le pregunté, sintiendo que mi voz sonaba extraña. «¿Ambulancia? No, yo no he llamado a ninguna ambulancia. ¿De qué están hablando?». La sangre se me heló. Daniela palideció visiblemente. «¿Usted no nos pidió ayuda para su hermano?», insistí. El hombre nos miró como si estuviéramos locos. «Yo no tengo ningún hermano, vivo solo. Los vi llegar con las luces encendidas y salí a ver qué pasaba. Pensé que era una emergencia en el edificio. Subimos corriendo al departamento 203. Tocamos la puerta insistentemente. Un hombre joven de unos 25 años abrió con cara de sueño y molestia. Llevaba una camiseta vieja y pants. Detrás de él se escuchaba el sonido de la televisión. «¿Qué sucede?», preguntó tallándose los ojos. «Disculpe, señor, ¿hay alguien enfermo aquí?». «Recibimos una llamada de emergencia», dijo Daniela. «Aquí no hay nadie enfermo. Vivo solo. No he llamado a ninguna ambulancia». Le pedimos disculpas y bajamos las escaleras casi corriendo. Mi mente daba vueltas sin control. Regresamos a la ambulancia y revisamos el registro de llamadas en el sistema. La llamada estaba allí, registrada a las 2:17 de la madrugada. Dirección, síntomas, todo. Pero ahora parecía que nada de eso había existido. «Daniela, tú lo viste, ¿verdad?». «Yo no me lo imaginé. Estaban allí», le dije, necesitando confirmación. «Yo también los vi, Julián. Los subimos juntos. Yo manejé hasta ese punto de la avenida. Ellos estaban en la ambulancia», respondió. Su voz apenas un susurro. Regresamos a la base completamente desconcertados. El supervisor nocturno, un hombre de 50 y tantos años llamado Lorenzo Ruiz, nos esperaba con expresión seria. Nos hizo pasar a su oficina. Una habitación pequeña, con paredes de color crema, un escritorio lleno de papeles y el olor permanente a café recalentado. «Cuéntenme exactamente qué pasó», nos pidió, cruzando los brazos sobre su pecho. Le relatamos todo, desde la llamada hasta el momento en que el paciente y su esposa simplemente dejaron de estar en la ambulancia. Lorenzo nos escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más preocupada. Cuando terminamos, suspiró profundamente y se pasó la mano por el rostro. «Miren, necesito que los dos se tomen el resto de la noche. Vayan a casa, descansen. Esto ha sido un turno muy pesado para ustedes»,
dijo finalmente. Lorenzo, no estamos cansados. Algo muy extraño sucedió allá afuera, insistí. Julián, Daniela, los conozco a ambos. Son profesionales excelentes. Pero estas cosas pasan cuando uno lleva demasiadas noches sin dormir bien. El cerebro empieza a jugarnos malas pasadas. Vayan a casa. Sabía que no nos creía, y tal vez tenía razón en dudar. Yo mismo dudaba de mi propia cordura en ese momento, pero algo dentro de mí sabía que lo que habíamos vivido era real, por imposible que pareciera. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi departamento, sentado en el sillón de la sala, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Los pájaros comenzaron su canto matutino. Todo seguía normal allá afuera, pero yo sabía que algo había cambiado. Llamé a Daniela alrededor de las 9 de la mañana. Contestó al segundo timbrazo. No he podido dormir, me dijo antes de que yo dijera nada. Yo tampoco. Daniela, necesitamos hablar de esto. Lo sé. Quedamos de vernos en un café cerca del centro, un lugar pequeño que ella conocía. Cuando llegué, ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Tenía una taza de café entre las manos, pero parecía que no había bebido nada. Las ojeras bajo sus ojos eran evidentes. Me senté frente a ella. El café estaba casi vacío a esa hora. Solo había una pareja de ancianos en una mesa del fondo y el mesero limpiando las tazas detrás de la barra. El olor a café recién hecho y pan dulce llenaba el ambiente. La luz del sol entraba por las ventanas, creando rectángulos dorados sobre las mesas de madera. Llevo toda la mañana buscando en internet casos similares, me dijo Daniela en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Hay algunas historias, Julián. Paramédicos, conductores de ambulancia, personal de hospitales, todos reportan cosas extrañas en turnos nocturnos. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Pacientes que desaparecen, llamadas a direcciones que no existen, personas que suben a las ambulancias y nunca llegan al hospital. Hay más casos de los que te imaginas. El mesero se acercó y pedí un café negro. Necesitaba cafeína, aunque sabía que no me ayudaría con el nudo que sentía en el estómago. ¿Crees que volverá a pasar?, pregunté cuando el mesero se alejó. Daniela me miró directamente a los ojos. No lo sé, Julián, pero si vuelve a pasar, esta vez vamos a estar preparados. Vamos a documentar todo. Regresamos al trabajo 3 noches después. Lorenzo nos había dado esos días para recuperarnos, aunque ambos sabíamos que no había forma de recuperarse de algo así. La primera noche fue tranquila, solo un par de llamadas rutinarias. Una señora con dolor abdominal, un joven con un esguince de tobillo. Todo normal. Casi podía convencerme de que aquella noche había sido un sueño extraño. Pero entonces llegó el viernes. La segunda llamada extraña. Eran las 3:30 de la madrugada. La ciudad estaba sumida en ese silencio profundo que solo existe en las horas previas al amanecer. Habíamos estado tomando café en la base cuando el radio crepitó con una nueva llamada. Unidad 3. Tienen una emergencia en la colonia El Carmen. Mujer de 70 años con problemas cardíacos. Familia reporta dolor en el pecho y dificultad para respirar. La dirección estaba a unos 20 minutos de nuestra ubicación. Daniela y yo intercambiamos una mirada cargada de significado antes de subir a la ambulancia. Si pasa algo raro, lo documentamos todo, me dijo mientras arrancaba el motor. ¿Todo?, confirmé, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. El trayecto transcurrió sin incidentes. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por las farolas que proyectaban sombras alargadas. Pasamos frente a negocios cerrados con cortinas metálicas, perros callejeros que nos miraban desde las esquinas y algún que otro vigilante nocturno haciendo su ronda. La dirección nos llevó a una casa de una planta, con fachada de color beige y un pequeño jardín delantero descuidado. Antes de bajar, Daniela sacó su celular. «Voy a grabar desde que bajemos, discretamente», me dijo. Asentí. Tocamos el timbre de la casa. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta casi inmediatamente.
Tenía el cabello recogido en una coleta despeinada y vestía una bata de casa floreada. «Gracias por venir. Es mi mamá. Está en su cuarto. Se despertó con un dolor horrible en el pecho», nos explicó mientras nos conducía al interior. La casa olía a medicamentos y a ese aroma peculiar de los hogares de personas mayores, una mezcla de talco y té de hierbas. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos dorados. Seguimos a la hija por un pasillo estrecho hasta una habitación al fondo. Una anciana yacía en la cama, respirando con dificultad. Su piel era pálida como el papel, con un tinte grisáceo que no me gustó. Tenía la mano derecha presionada contra el pecho. Sus ojos, aunque asustados, me miraron con claridad cuando entramos. «Señora, soy Julián, paramédico. Vamos a ayudarla», le dije mientras Daniela ya estaba sacando el equipo. «Realizamos el protocolo habitual. Saturación de oxígeno baja, 82%. Presión arterial alta. Frecuencia cardíaca irregular. Todos los signos de un posible evento cardíaco. Teníamos que trasladarla urgentemente. Vamos a llevarla al hospital ahora mismo», le expliqué a la hija mientras preparábamos la camilla. La hija insistió en acompañar a su madre en la ambulancia. La ayudamos a subir después de asegurar a la paciente. Todo parecía completamente normal, completamente rutinario, pero mi corazón latía con fuerza. Daniela me lanzó una mirada antes de cerrar las puertas traseras. Ambos sabíamos que algo podía pasar. Daniela arrancó y tomó rumbo al hospital. Yo me quedé en la parte trasera, monitoreando constantemente a la paciente. La hija se había sentado en el mismo asiento lateral donde había estado la esposa del primer paciente. Esa coincidencia me puso los pelos de punta. Su mamá va a estar bien. La estamos llevando al mejor hospital de la zona. Intenté tranquilizar a la hija. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. La anciana en la camilla cerró los ojos, respirando con la mascarilla de oxígeno. El monitor cardíaco emitía sus pitidos regulares. Las luces de emergencia iluminaban las calles vacías mientras avanzábamos. Íbamos por la Boulevard del Niño Poblano. Faltaban unos 10 minutos para llegar al hospital. Mantuve mi vista fija en el monitor, pero también observaba discretamente a las dos mujeres. No iba a apartar la mirada ni un segundo. Lo había prometido. Y entonces sucedió de nuevo. Esta vez sí lo vi. O mejor dicho, vi cómo no lo vi. Es difícil de explicar. En un momento la anciana estaba allí, con los ojos cerrados, respirando bajo la mascarilla. Al siguiente parpadeo, simplemente ya no estaba. No hubo un destello de luz, no hubo sonido, no hubo movimiento. Simplemente dejó de estar allí, como si alguien hubiera pausado la realidad y hubiera borrado a una persona de la escena. La hija también había desaparecido. El asiento lateral estaba vacío. Las correas de la camilla seguían abrochadas alrededor de nada. La mascarilla de oxígeno caía sobre las sábanas blancas. El monitor cardíaco marcaba una línea plana. Esta vez no grité. Me quedé completamente inmóvil, mirando el espacio vacío, sintiendo cómo un frío intenso me recorría la espalda. Daniela debió notarlo porque frenó la ambulancia inmediatamente. ¿Pasó de nuevo?, preguntó desde adelante, su voz tensa. Sí, logré responder. Daniela entró al compartimento de pacientes. Su rostro estaba pálido, pero determinado. Sacó su celular y comenzó a revisar el video que había estado grabando. Yo me acerqué a mirar por encima de su hombro. Mis manos temblaban ligeramente. En el video se veía todo el proceso. Nosotros entrando a la casa, la habitación, la anciana en la cama. Pero cuando Daniela enfocaba hacia donde debería estar la paciente, la imagen se distorsionaba. Era como si hubiera estática en esa parte específica de la grabación. No se podía ver a la anciana con claridad, solo una forma borrosa. «¿Qué demonios es esto?», susurró Daniela. Seguimos viendo. El video mostraba cómo subíamos algo a la camilla, pero ese algo era solo una mancha difusa en la pantalla. Y luego, en el momento exacto en que yo había visto desaparecer a la paciente, la distorsión simplemente se desvanecía. La camilla aparecía vacía en el video,
como si nunca hubiera habido nadie allí. Julián, esto no es normal. Esto no es cansancio ni alucinación. Hay algo muy extraño sucediendo, dijo Daniela guardando su celular con manos temblorosas. Decidimos no regresar a la dirección esta vez. Sabíamos lo que encontraríamos. En su lugar, fuimos directamente a la base. Lorenzo seguía allí, como siempre, tomando su café nocturno eterno. Cuando nos vio entrar con las caras que traíamos, supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Otra vez?, preguntó, dejando su taza sobre el escritorio. Lorenzo, necesitas escucharnos. Algo está pasando allá afuera. Algo que no podemos explicar, le dije. Mi voz sonaba más desesperada de lo que pretendía. Esta vez le mostramos el video. Lorenzo lo vio completo sin interrumpir. Su expresión fue cambiando gradualmente de escepticismo a preocupación genuina. Cuando el video terminó, se quedó en silencio por un largo momento, mirando la pantalla en blanco del celular. «Siéntense», nos dijo finalmente, señalando las sillas frente a su escritorio. Lorenzo se levantó y cerró la puerta de la oficina. El sonido del pestillo fue como un eco en el silencio. Regresó a su silla y nos miró a ambos con una expresión que nunca le había visto antes. Parecía asustado. «Voy a contarles algo que no debería contarles», comenzó. Su voz era apenas un murmullo. Hace como 15 años, cuando yo todavía trabajaba en ambulancias, me pasó algo similar. Una noche, 3 llamadas seguidas. 3 pacientes que desaparecieron en el camino al hospital. Pensé que me estaba volviendo loco. Mis compañeros también lo vieron. Reportamos todo. Hubo una investigación interna. «¿Y qué encontraron?», preguntó Daniela, inclinándose hacia adelante. «Nada oficial, pero un investigador privado que contrató la familia de uno de los pacientes desaparecidos descubrió algo. Todos los pacientes que desaparecieron esa noche habían fallecido en ambulancias o hospitales años atrás en fechas muy cercanas. Era como si estuvieran repitiendo sus últimos momentos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones que ninguno quería verbalizar. «¿Estás diciendo que estamos transportando?». No pude terminar la frase. «No lo sé, Julián. Nadie lo sabe, pero desde entonces, cada cierto tiempo, algunos paramédicos reportan experiencias similares, siempre en turnos nocturnos, siempre en las madrugadas. La empresa prefiere atribuirlo al cansancio, al estrés del trabajo. Es más fácil que admitir que hay cosas que no podemos explicar». «¿Por qué no nos advertiste?», preguntó Daniela. Su voz tenía un tono de reproche. «Porque la mayoría de los paramédicos nunca experimentan esto. Y los que lo experimentan, bueno, algunos renuncian, otros lo superan. Pensé que ustedes no pasarían por eso. Lo siento». Esa noche regresamos a nuestras casas sin completar el turno. Lorenzo nos dio permiso. Necesitábamos procesar lo que habíamos escuchado. Yo llegué a mi departamento cuando el sol ya estaba saliendo. Las calles comenzaban a llenarse de gente yendo a trabajar, de niños camino a la escuela. La vida normal continuaba mientras yo cargaba con el peso de un secreto que cambiaba todo. Durante los siguientes días, investigué por mi cuenta. Encontré foros en Internet, grupos privados de paramédicos y personal médico que compartían experiencias similares. Las historias eran sorprendentemente consistentes. Pacientes que desaparecían durante traslados nocturnos, llamadas a direcciones que resultaban ser lotes baldíos, personas que pedían ayuda y luego se desvanecían como humo. Una teoría común era que ciertos momentos traumáticos dejaban una especie de huella en la realidad, que las personas que habían tenido finales trágicos en ambulancias o en camino a hospitales de alguna manera quedaban atrapadas, repitiendo esos últimos momentos una y otra vez, como un eco que resonaba a través del tiempo. No sé si creo en esa explicación. No sé si hay alguna explicación que pueda satisfacer la lógica. Solo sé lo que vi, lo que experimenté, y sé que no fui el único. Daniela y yo regresamos al trabajo la semana siguiente. Pedimos ser transferidos a turnos diurnos, pero nos dijeron que no había disponibilidad inmediata. Tendríamos que esperar al menos 2 meses, así que seguimos trabajando las madrugadas, pero ahora con una conciencia diferente,
con los ojos más abiertos, atentos a cada detalle. Tuvimos 2 llamadas más en las siguientes semanas. Ambas terminaron de la misma forma. Pacientes que desaparecían en el camino, dejando solo camillas vacías y familias que parecían no haber existido nunca. Cada vez era igual de perturbador, pero ya no nos sorprendía. Era como si hubiéramos cruzado un umbral y ahora pudiéramos ver algo que antes nos era invisible. Hablé con otros paramédicos de la base, de manera discreta. Algunos admitieron haber tenido experiencias extrañas, aunque la mayoría se mostraba reacio a dar detalles. El miedo a ser considerados locos era real, pero en esas conversaciones susurradas durante las pausas de café, en esos intercambios de miradas cómplices, supe que no estábamos solos. Una noche, exactamente 2 meses después de la primera desaparición, tuvimos una llamada más. Pero esta fue diferente. Eran las 4 de la madrugada, esa hora en que la noche parece más oscura, justo antes del amanecer. La llamada era para un hombre de 30 años con síntomas de infarto. La dirección nos llevó a una zona que me resultó extrañamente familiar. Cuando llegamos, reconocí el edificio. Era el mismo de la primera llamada, el de la colonia La Paz. Daniela también lo notó. Nos miramos sin decir nada, pero ambos entendimos. Subimos las escaleras. El departamento era el mismo, el 203. Tocamos la puerta. Esta vez nadie contestó. Daniela probó el pomo. La puerta estaba abierta. Entramos lentamente, llamando para anunciar nuestra presencia. El departamento estaba vacío. No había muebles, no había nada. Las paredes mostraban marcas donde alguna vez habían estado cuadros colgados. El piso de madera crujía bajo nuestros pies, olor a polvo y abandono. Las ventanas sin cortinas dejaban entrar la escasa luz de las farolas. En el centro de lo que había sido la recámara, sobre el piso desnudo, había una camilla vieja de hospital. Estaba oxidada, con la pintura descascarada. Las correas colgaban rotas, y sobre ella, perfectamente dobladas, había unas sábanas blancas limpias que parecían brillar con luz propia en la penumbra. Daniela tomó mi brazo. Su mano estaba helada. «Vámonos, Julián, ya entendí. No estamos aquí para salvar a estas personas. Estamos aquí porque ellos necesitan que alguien los vea, que alguien sepa que existieron». Salimos de ese departamento y no miramos atrás. Cuando llegamos a la ambulancia, el radio crepitó con un mensaje de la operadora. «Unidad 3, cancelen la última llamada. Fue un error del sistema. No hay ninguna emergencia registrada en esa dirección». Daniela y yo nos quedamos sentados en la ambulancia por un largo rato, sin decir nada. El amanecer comenzó a teñir el cielo de colores pasteles. Los primeros pájaros comenzaron su canto. La ciudad despertaba lentamente a nuestro alrededor. «¿Seguirás trabajando en las noches?», le pregunté finalmente. «No lo sé. ¿Y tú?». «Tampoco lo sé. Han pasado 6 meses desde aquella última llamada». Daniela finalmente consiguió su transferencia al turno diurno. Yo seguí en las noches, no porque sea valiente o porque no me afecte, sino porque alguien tiene que estar allí. Alguien tiene que responder cuando esas llamadas lleguen, porque siguen llegando. No todas las noches son extrañas. La mayoría son rutinarias, llenas de emergencias reales con personas reales que necesitan ayuda real. Pero cada cierto tiempo, quizás una vez al mes, hay una llamada diferente. Y yo sé reconocerlas ahora. Hay ciertos detalles que me alertan. La forma en que suena la voz de la operadora, la manera en que las direcciones siempre están en zonas específicas de la ciudad, el horario, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Cuando esas llamadas llegan, voy de todas formas. Subo a la ambulancia, conduzco hasta la dirección, entro a las casas. Veo a los pacientes que necesitan ser vistos. Los trato con el mismo cuidado y profesionalismo que a cualquier otra persona. Y cuando desaparecen en el camino, simplemente tomo nota mental y continúo. He llegado a pensar que tal vez esa es mi función, no salvar a estas personas, porque ya están más allá de cualquier salvación que yo pueda ofrecer, sino simplemente estar presente, ser testigo, confirmar que existieron, que alguien intentó ayudarlos, que no están completamente olvidados. Mi nueva compañera, Patricia Soto, aún no ha experimentado nada extraño.
Lleva 3 semanas trabajando conmigo y todas las llamadas han sido normales. Tal vez nunca lo experimente. Tal vez solo ciertos paramédicos están sintonizados con esa frecuencia particular de la realidad donde estas cosas suceden. La ciudad sigue siendo la misma durante el día, bulliciosa, colorida, llena de vida. Pero cuando cae la noche y las calles se vacían, cuando las luces se atenúan y los sonidos se apagan, Puebla se transforma en otra cosa. Se convierte en un lugar donde los límites entre lo que es y lo que fue se vuelven borrosos, donde el pasado y el presente se entrelazan en esas horas silenciosas antes del amanecer. Sigo viviendo mi vida. Voy al gimnasio, salgo con amigos, visito a mi familia los domingos. Pero hay una parte de mí que quedó cambiada para siempre por esas madrugadas. Una parte que sabe que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que nos gusta admitir. A veces me pregunto qué les sucede a esos pacientes después de que desaparecen. ¿Encuentran paz? ¿Siguen atrapados en un bucle eterno? ¿O simplemente se desvanecen en la nada, liberados finalmente de su último viaje inconcluso? No tengo respuestas, solo tengo preguntas y la certeza de que hay fuerzas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. El trabajo de paramédico siempre ha sido llevar esperanza en los momentos más oscuros, pero ahora entiendo que hay diferentes tipos de oscuridad. Algunas se pueden iluminar con luces de emergencia y sirenas. Otras requieren solo presencia, solo estar allí cuando nadie más puede o quiere estar. Las madrugadas siguen siendo mi turno. Las calles vacías de Puebla son mi territorio. Y cuando el radio crepita con esas llamadas especiales, las que tienen ese tono particular que ahora puedo reconocer, respondo sin dudar, porque eso es lo que hago. Respondo llamadas, ayudo a quien lo necesite, ya sea que estén en este mundo o en algún lugar entre este y el siguiente. La ambulancia está lista, el equipo está preparado, y yo sigo aquí, noche tras noche, conduciendo por estas calles que guardan más secretos de los que cualquiera podría imaginar, vigilante en la oscuridad, testigo de lo inexplicable, paramédico de las almas perdidas que aún buscan su último viaje a casa. Si alguna vez te encuentras en una emergencia en las madrugadas de Puebla y ves una ambulancia con luces rojas y azules acercándose, no te preocupes, haremos todo lo posible por ayudarte, porque al final todos merecemos que alguien responda cuando pedimos ayuda. Todos merecemos ser vistos, ser recordados, ser importantes para alguien, aunque sea por un momento fugaz en una noche oscura. Y si alguna vez escuchas historias de paramédicos que hablan de pacientes que desaparecen, de llamadas a lugares que no existen, de encuentros imposibles en las horas más solitarias de la madrugada, créeles, no están locos, no están cansados, solo están siendo testigos de algo que la mayoría de la gente nunca verá, afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de cómo lo mires. Pero antes de terminar, si esta historia te impactó tanto como a mí vivirla, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Si tú también has trabajado en turnos nocturnos y has vivido algo que no puedes explicar, compártelo en los comentarios. No estás solo. Hay más de nosotros de lo que crees. Esta fue mi historia, la verdad de lo que viví durante esas madrugadas en las calles de Puebla, la verdad de los pacientes que desaparecieron y la verdad de cómo mi vida cambió para siempre la noche que crucé ese umbral entre lo explicable y lo imposible. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la próxima vez que veas una ambulancia pasar en la madrugada, pregúntate a quién están llevando realmente. La respuesta podría sorprenderte más de lo que imaginas.